Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Vive en Libertad. Yo soy Alejandrina Isasi. Yo soy Lucero Villafranca. Y el día de hoy estaremos hablando sobre la importancia de explorar el universo de las emociones. Así que te invitamos a que te quedes para que conozcas un poco más acerca de esto que todos vivimos y sentimos, pero que a veces puede llegar a asustarnos, a sorprendernos o inclusive a no saber qué hacer con ellas, ¿no? Entonces aquí te daremos algunos tips con los cuales tal vez pueda ayudarte a conocerte un poco mejor a ti mismo. Pues sí, hablando de estas emociones, es que importante es reconocerlas y saber cómo para qué o cómo son importantes en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué lugar le damos, cómo se hacen presentes y cómo las podemos expresar las emociones? Y es que de pronto hay personas que estamos como más conectados con ellas y hay otros que están un poco más desconectados, ¿no? Y resulta que a veces lo que sentimos puede llegar a asustarnos. Bueno, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero a mí y yo creo que a cualquiera de pronto podemos experimentar una emoción, ya sea con la que poco tenemos contacto, o bien ya sea porque su intensidad de pronto es mucho más fuerte y podemos llegar a sentirnos como espantados por lo que estamos sintiendo, ¿no? Y eso es algo muy hermoso cuando aprendemos a manejarlo. Claro, sí, de pronto hay emociones que nos desbordan y como es algo psicofisiológico, o sea, quiere decir que el cuerpo lo produce y tú no lo puedes controlar. Es como cuando te pones roja, que quisieras a veces que te da vergüenza y no quisieras que los demás lo notaran, pero se manifiesta y no sabes qué hacer con eso, ¿verdad? Entonces no lo puedes detener, pero ahí está, pero pues podemos aprender a regularlo. Fíjate que eso que comentas, sí, es un componente psicofisiológico y precisamente es una respuesta ante un estímulo externo, por lo general, aunque también puede haber estímulos internos, ¿no? Pero por lo general es algo que está pasando fuera de mí y entonces mi cerebro capta esa información y empieza a desencadenarse una serie de respuestas fisiológicas a nivel de neurotransmisión y entonces podemos estar experimentando pues sentimientos, como ahorita comentabas, de vergüenza, de alegría o inclusive de tristeza, de enojo, ¿verdad? Como que son los sentimientos más con los que más tenemos contacto, los más comunes. Pero una vez que inicia esta cadena, pues sí, en las respuestas fisiológicas, si no estamos acostumbrados a vivirlos, pueden también espantarnos, ¿no? Como Sí. esta que comento. Sí, totalmente. Y estos estas emociones las podemos sentir, bueno, pues en lo físico, como en lo cognitivo, o sea, en nuestra mente, cómo lo estamos percibiendo, y también se puede expresar en nuestras conductas. Entonces son estos como espacios donde vamos a poder expresar emociones y donde se va a dar a conocer, o sea, los demás van a tener idea de qué está pasando también con nosotros en nuestro interior, ¿verdad? Aunque a veces no es tanta la correspondencia. A veces tengo miedo, pero lo expreso con enojo, ¿verdad? Entonces, sí, bueno. Exactamente. A veces busco suplir una emoción por otra, ¿no? Porque para mí puede ser un poco más tolerable sentir una y menos tolerable sentir otra. En realidad, estas emociones pues no son ni buenas ni malas, como decíamos por ahí en un video anterior. O sea, las emociones son naturales, están y bueno, aunque se dice que cada uno vivimos y sentimos las cosas diferentes, más o menos hay un patrón en cuanto a la respuesta fisiológica cuando experimentamos algo. Por ejemplo, es muy común que ante el coraje o el enojo, pues sintamos como que nos hierve la sangre, ¿no? Es lo primero que decimos, es que me hierve la sangre. Oh, qué bonito es cuando escuchamos nuestro cuerpo y decimos, esto está pasando conmigo, y se llama enojo, o sea, ponerle el nombre, ¿no?
Sí, de pronto no sabes qué te pasa, como los niños no saben qué tienen, ¿verdad? Que dices, están cansados, pero están irritables y están de mal humor y esa es su emoción, o sea, es como que quiero expresar algo, pero no sé cómo. Y entonces, sí, llamar las cosas por su nombre, identificarlas y entonces nos va a permitir, pues, trabajarlas. Y cuando no podemos identificarlas, pues escuchar las señales fisiológicas puede ser un primer paso, ¿verdad? ¿Qué me está pasando en el cuerpo? ¿Por qué me están sudando las manos? ¿O por qué me está palpitando el corazón? ¿O por qué me estoy poniendo rojo? ¿No? Entonces son cuestiones fisiológicas que me permiten descubrir que algo está pasando dentro de mí, ¿no? Y entonces es ahí el momento de parar y ver y tratar de descubrir qué es lo que estoy sintiendo, por qué mi cuerpo está reaccionando así. Y una vez que me doy cuenta, sí, pues ponerle nombre. Y mejor, más aún cuando alcanzo a percibir por qué, ¿verdad? El por qué cuando digo, ok, estoy sintiendo vergüenza porque, o sea, vaya, estoy sintiendo calor, me estoy poniendo roja, significa que estoy sintiendo vergüenza. Y luego un siguiente paso sería porque me sentí expuesta o porque me dio miedo hacer el ridículo o por... Entonces es una manera de irme descubriendo, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? Sí. Y así podríamos poner otro ejemplo, no sé si se te ocurra un ejemplo sobre la tristeza, por ejemplo. La tristeza sí, o sea, de pronto hay un evento donde a lo mejor hay un rechazo y entonces ese rechazo te produce una tristeza en tu interior y entonces, pero de pronto no sabes qué pasó, o sea, no entiendes de dónde viene esta tristeza o por qué me siento así o por qué sentí como mi corazoncito apachurrado, que esa sería como la parte fisiológica, o sea, siento mi corazoncito así apachurrado y entonces se me apachurra el corazón. Se me apachurra el corazón y entonces a eso que le decimos se me apachurra el corazón, entonces irlo conectando con estos eventos, ¿qué pasó que yo me sentí así? ¿Verdad? Y qué había detrás de esa tristeza, a lo mejor este rechazo, el miedo a no ser aceptado, no sé, y ir conectando, ¿verdad? Esta parte de qué me pasó, por qué lo sentí y cómo se siente en mi cuerpo, cómo irlo identificando en mi cuerpo. Oye, también está el muy común, siento maripositas en el estómago, sí, ¿verdad? Sí, es otra sensación muy común. ¿Y qué significa esas maripositas en el estómago? Porque pueden ser nervios. ¿Y por qué estoy nervioso, verdad? O emoción. Sí. A veces también es una expresión que se utiliza cuando nos sentimos emocionados por la presencia de alguien, cuando alguien nos gusta, cuando alguien nos atrae, cuando se da este enamoramiento y dices, ay, es que cada que lo veo siento maripositas en el estómago. Bueno, ya es un primer paso, escuchar tu cuerpo, descubrir que hay una reacción fisiológica que se desencadenó desde el cerebro, ¿sí? Y que va por una serie de conexiones de neurotransmisores y que claro que impacta en el estómago y que claro que se están segregando sustancias también en el estómago y por eso se siente esa mariposita. Pero qué importante es decir, ya entendí, lo siento porque se hizo presente tal persona. Sí. Y por ejemplo, ahorita que dices de las mariposas en el estómago, me acordé de una frase que dicen por ahí que es cuando tienes ansiedad, no son mariposas, es una ola en el estómago. Entonces son muy distintas, o sea, y pareciera que es lo mismo, pero no es igual. Entonces una cosa es sentir emoción y sentir estas mariposas en el estómago y otra cosa es tener ansiedad y miedo y sentir como ola que le dicen, ¿no? Que sería algo como con una connotación negativa, ¿no? Y esto es pues producto de las emociones, entonces aprender a identificar cuando estamos teniendo una emoción positiva o una emoción negativa y cómo se siente nuestro cuerpo y de qué viene y para qué me sirve, ¿verdad? Sí, y este análisis tiene mucho que ver y ya lo hablaremos en un siguiente episodio de este tema porque pues también es un tema que podemos ampliar muchísimo. Pero hay ciertas teorías que hablan de que tenemos dos cerebros, ¿no? El cerebro racional y el cerebro emocional. Y es esto, el cerebro emocional es el que siente o experimenta todas estas sensaciones. Y luego viene la parte racional que dice, por esto, ¿no? El estímulo, la situación que está desencadenando mi respuesta. Creo que, y de hecho, o sea, la parte emocional es la parte más primitiva del ser humano. O sea, están ahí desde, o sea,
desde la época prehistórica, ¿no? En donde el hombre estaba expuesto a muchos peligros, gracias a estas emociones y sensaciones que el cuerpo experimentaba, podían reaccionar y todavía podemos reaccionar, o sea, nos salvan la vida. Una emoción como el miedo te salva la vida. Te salva la vida, sí, sí, sí. Es el cerebro reptiliano, ¿no? Exactamente. Está ahí, que son estas necesidades bien básicas en el ser humano, que también son similares o iguales a la de los mamíferos, que es la respuesta al miedo, la respuesta al hambre, o sea, a buscar alimento, a buscar refugio, y a la reproducción. Entonces serían, ¿verdad?, las básicas. Exacto, sí, que nos hacen, garantizan nuestra sobrevivencia. Así es. Y que bueno, ya después ahora con el hombre moderno, ya más evolucionado, pues viene a tener otras funciones más allá, ¿no? Porque luego ya, gracias a la vivencia de nuestras emociones, podemos conectarnos con nosotros, por ejemplo. Podemos lograr tener empatía, ¿no? Leer lo que el otro está, también eso nos salva la vida, sí, ¿no? Cuando alguien sí. está enojado, lees la respuesta fisiológica, a lo mejor la ceja fruncida, el rostro tenso. Pues los niños, por ejemplo, a lo mejor antes de aprender el lenguaje y antes de aprender muchas otras cosas, aprenden a leer que mamá está enojada. Sí, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal que expresa mucho y expresa más todavía que el lenguaje verbal. O sea, a veces tú puedes estar diciendo que sí, pero tu cara está diciendo que no te gusta nada lo que estás comiendo, ¿verdad? Pero cuando alguien no sabe leer esta parte emocional, cuando no ha desarrollado estas habilidades, pues puede traerle serios conflictos. Sí. O cuando no sé también cómo manejar y expresar eso que estoy sintiendo, puede traerme serios conflictos, porque digo, puedo llegar a estar sintiendo un verdadero enojo y dentro de mí estármelo reprimiendo, y entonces me lo trago, no se dice me lo trago, pero no lo digiero, o sea, no lo digiero, ahí está. Y es cuando surge lo que tú misma comentabas en el video anterior, en el capítulo anterior, surgen estas enfermedades que tienen su origen a nivel psicosomático, ¿verdad? Que son reales, que están, porque cuando dicen, es que es psicosomático, es psicológico, como si fueran fantasmas inexistentes, estás loca, no. Están presentes con síntomas reales, pero sus orígenes tienen que ver con alguna cuestión psicológica, ¿no? Totalmente. Sí, y aún así, aunque fuera imaginario el fantasma, ¿verdad? Pero el miedo es real. Exacto. Y se expresa y se manifiesta de una manera real en el organismo, ¿no? Y se enferma. Entonces sí, pues sí, estas emociones que ahí están, que nos han servido pues para adaptarnos a nuestro medio ambiente, para irnos adaptando como especie, para ir conviviendo entre nosotros como especie de grupo, ¿no? De que vivimos en comunidad social. Y entonces pues tiene esta función, ¿verdad?, adaptativa totalmente las emociones. Y bueno, y también nos ayudan a protegernos unos a otros, ¿no? A protegernos, por ejemplo, un enojo, ¿no? Pues te está diciendo que tal vez sea tiempo a poner un límite, o sea, de protegerte. Significa que alguien está o estás permitiendo que rebasen tus límites y estás muy enojado, y te está avisando que es tiempo de tomar distancia, de que esa persona no te hace bien, o eso que tú estás viviendo no es bueno para ti. Porque, pues bueno, si no nos escuchamos, si no escuchamos lo que nuestra parte emocional nos está diciendo, podríamos quedarnos atorados y vivir amargados por toda nuestra vida cuando tenemos opción de movernos, ¿no? O esa tristeza que es válida, es buena, es saludable, que hay que vivirla, es natural, que muchos eventos la pueden desencadenar, pero cuando ya se ancla en mi vida, me está diciendo algo, ¿no? Me está diciendo algo que tal vez me está pidiendo, es una necesidad que se está expresando a través, a lo mejor, de esa tristeza o de esa depresión, porque ya después se puede convertir en una depresión. ¿Qué me está diciendo ese sentimiento? Necesito moverme, ¿no? Esta relación me hace estancarme, o esta situación me hace estancarme en un sentimiento o en una emoción que ya se convirtió en tóxica.
Sí, y entonces ahí viene esta otra función, por ejemplo, de las emociones, que es una función de comunicación, que podemos comunicarnos a través de las emociones, ¿no? Es que en lugar de tragármelas y en lugar de guardarlas y dejarlas ahí, que me van haciendo daño por dentro, entonces viene a darnos esta estructura de poderla comunicar, de tener esta necesidad de expresarnos, y eso va a ir con la parte, por ejemplo, verbal y la no verbal, con la cara, el tono de voz y todo esto cuando nos sentimos amenazados, como decíamos ahorita, por no poner límites, ¿no? Y esta sería otra de las funciones que tendría las emociones en nuestra vida. O sea, aparte de que nos hace ser adaptativos, son funciones comunicativas, ¿verdad? Y nos motivan a movernos. Sí. Motivación tiene que ver con ese movimiento, ¿no? Me muevo hacia un lado, hacia otro, hacia dónde necesito estar para poder estar mejor conmigo mismo. Cuando las escucho, porque cuando no las escucho, pues el resultado es catastrófico, ¿verdad? Es vivir una vida llena de frustraciones, tal vez, o llena de culpabilidad, o llena de tristeza, llena de enojo. Y cuando una emoción ya de estas displacenteras se ancla en nuestra vida, pues es tiempo de aguas, es una alerta porque si no escucho eso que me está pasando, puedo llegar a tener serios problemas en mi salud mental y en mi bienestar emocional. Entonces, qué importante es descubrir, estoy sintiendo esto y necesito hacer esto. Sí, y buscar las formas de expresarlo, porque esa emoción que se queda ahí guardada, que nos va como carcomiendo por dentro, de pronto va a salir en el peor momento y con nuestras peores palabras. Entonces sí va a ser algo catastrófico, como decías, puede llegar a lastimar seriamente a las personas que queremos, a quienes son significativos o significativas para nosotros, y entonces pues dañar de una manera irremediable, porque una vez que ya dijimos algo, no hay manera de regresarlo. Así pidas 1000 perdones, ya está. Las palabras se quedan grabadas, ¿verdad? Sí. Y sobre todo el cómo hiciste sentir o cómo hicimos sentir a la otra persona. Exacto. Es algo que nunca se podrá olvidar, no se puede borrar, ¿no? Y como dices tú, cuando no hay un adecuado manejo emocional, pues también influyen las decisiones. ¿Cuántas decisiones no se toman movidas por un impulso, por un coraje, por un berrinche, por una... Y esta cuestión de impulsividad que le llamamos, ¿no? Es que soy muy impulsivo, soy muy acelerado y tomo decisiones de las cuales después me arrepiento. Y bastante, y que a veces sí se pueden medio corregir y a veces ya no se pueden corregir. Ya hay que vivir con esas consecuencias, ¿verdad? Va a ser esa parte del resultado de ser impulsivos, de no poder regular las emociones, y entonces nos iríamos más atrás, porque no aprendimos a identificarlas en nuestro cuerpo, porque no aprendimos a conectar esta emoción, o sea, lo que siento en mi cuerpo con lo que pensé en ese momento, con lo que me sucedió, con para qué me sirve, y entonces es una bola de nieve, ¿verdad? Al final sí. No terminan bien las cosas. Por eso este tema de psicoeducar, pues es algo que deberían de llevarse casi como materia, ¿no? Con todos los padres de familia, porque es muy importante que desde que somos pequeños se nos eduque en este nivel emocional, o sea, se nos permita sentir. ¿Cuántas veces aprendimos desde niño a reprimir? Es que son cosas aprendidas, no llores, sí. Los niños no lloran, sí. O enojada te ves fea, calladita te ves más bonita. También, o sea, todas esas frases que tienen todo un trasfondo a nivel familiar, a nivel cultural, y que nos van como predisponiendo a que sentir es malo. Entonces, y sentir es malo y expresar es malo. Por ejemplo, los hombres, tú no puedes llorar. Podrás estar muy triste, pero no puedes llorar. Entonces esa tristeza pues la vas a tener que sacar en forma a lo mejor de ira, a lo mejor vas a estar todo enojado, a lo mejor vas a estar todo malhumorado, irritable, ¿verdad? O también a veces puede terminar en un trastorno de consumo de sustancias, ¿verdad? Totalmente. Que es lo que hemos aprendido aquí con nuestros pacientes en Centro La Rosa, en donde pues nosotros atendemos varones y precisamente llegan con estas programaciones de que es que aprendí que yo tenía que ser fuerte, ¿no? Que yo tenía que callar, que yo tenía que aguantar, que yo tenía que luchar, pero nunca aprendí a
también aceptar que puedo sentirme vulnerable, que puedo sentir tristeza, que puedo sentir, ¿por qué no?, algún sentimiento de fracaso. Que tan importante es que en nuestra sociedad también se nos eduque en resignificar esas historias o esos eventos que a veces consideramos como fracasos, aprender a vivirlos y aprender de ellos y a continuar, porque la vida así es, ¿no? Caídas y levantadas. Sí, pero además estas cosas a lo que le llamamos fracasos son los que más aprendizaje nos dejan, además. Son los que nos vuelven fuertes, resilientes, que nos motivan a seguir adelante, que a veces el fracaso se convierte en el motor para volver a retomar y hacer otras cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, este tema es tan hermoso y tan amplio que bueno, ya lo iremos profundizando en nuestros siguientes episodios, porque también el éxito en la vida depende de cómo manejo mis emociones, que creo que ya se podría prestarse para un siguiente tema, esto de la inteligencia emocional, que se ha comprobado que viene a ser un complemento de la inteligencia cognitiva. O sea, que hay personas súper inteligentes con un coeficiente intelectual muy alto, pero por esta dificultad en el manejo de emociones, híjoles, no logran como el éxito en sus vidas, tanto profesionales como de relaciones. Es correcto. Fíjate que ahorita en redes hay una psiquiatra que está muy nombrada ahorita, que se llama Marian Rojas Estapé, y ella habla de esto, de que su papá también psiquiatra, solía decir que el hombre con voluntad llega más lejos que con inteligencia. Y entonces tiene que ver con esto, la voluntad tiene que ver con esto, con este manejo de las emociones, de aprender a manejarlas, a regularlas, a esperar un poco a tener estas gratificaciones inmediatas, ¿no? Y esta parte de cómo me voy a mover, cómo las voy a expresar, cómo voy a llegar a hacer cosas que quiero, cómo voy a tomar decisiones o cómo voy a lograr tener éxito. Sí, esto que comentas de las gratificaciones y de aprender a manejar las frustraciones, pues también es una tarea de los padres, ¿no? O sea, porque hoy en tiempo no queremos que el niño se aburra, no queremos que el niño se frustre, no queremos que el niño se enoje, no queremos. ¿Y cuál es la respuesta inmediata? Dale el celular, dale la tableta, dale para que no ponga gorro, para que no llore, para que no. Y es tan importante que el niño viva todas esas emociones. Los medios electrónicos y muchas otras actividades a veces nos evaden de nuestro mundo emocional. Pues sí, estás enojado, enójate, o sea, vívelo. Aprende a lidiar con eso. Vívelo. ¿Sí? Bueno, llora. A mí siempre me queda la curiosidad. No sé si es que el niño no sufra, no se estrese, no se frustre, o es que mamá no batalle, ¿verdad? Con lidiar con la frustración del niño, el enojo del niño. Sí. No sé a quién está. Pero los berrinches que no aguantes ahorita, los vas a aguantar cuando tenga 20 años. Esa es una experiencia y siempre les digo a los padres de familia cuando estamos trabajando con las familias de nuestros pacientes internos, pues sí, son las consecuencias, ¿no? El berrinche que no aguantaste cuando tenía 2, 3 años y que era manejable, pues hoy lo estás viviendo con un joven de 20, 25, 30. Oye, he visto niños de 40 años haciendo berrinches y mamá y papá teniendo que lidiar con eso, ¿no? Sí. Entonces, pues más vale vivirlas hoy, tolerarlas hoy y permitir que nuestros hijos, que nuestros niños, pues aprendan también desde pequeños a lidiar con ese mundo emocional. Y si tú de adulto resulta que también se te dificulta, pues es una práctica, ¿no? Es algo una habilidad que se desarrolla practicando. Una buena herramienta sería al final del día llevar un diario emocional, ¿verdad? Hay una tarea que puede ser muy práctica. Pon los días de la semana, lunes, martes, miércoles, así, hasta el domingo, y pon todas las distintas emociones que identificas, ¿no? Miedo, tristeza, dolor, frustración, alegría, amor, ternura, como una tabla, ¿no? Y al final del día explórate, ¿qué sentí hoy? ¿Con cuáles sentimientos tuve más contacto el día de hoy? Paloméalo. Y al final de la semana la información que podamos obtener es muy valiosa porque ni siquiera a veces no tenemos conciencia de que en mi vida me estoy sintiendo triste porque no me doy un alto para ver qué siento. Pero cuando hago este diálogo conmigo mismo y observo
al final de la semana puedo tener información muy valiosa y luego de ahí revisar el por qué y luego el siguiente paso sería tomar decisiones adecuadas que me lleven pues a tener contacto con otras emociones más agradables. Sí, totalmente. Un buen ejercicio es estar solo un día a la semana y ver qué tal puedes lidiar contigo mismo, con tu diálogo interno, con tu plática interna, ¿verdad? Y si puedes manejar ese espacio de estar solo. Y desde ahí vamos a tener también mucha información de cómo estoy manejando mis emociones. Si a lo mejor no quiero enfrentar una tristeza, si a lo mejor no quiero enfrentar un rechazo, o a lo mejor no quiero enfrentar sentirme segregado por mi grupo de amigos, de adolescentes o de señoras, no sé, ¿verdad? Y poder identificar emociones. A lo mejor a nosotros como hijos, los papás no nos enseñaron sobre emociones, no se sentaron a decirnos, mira, esto es la alegría, así se siente, esto fue una sorpresa, o lo que tienes es que estás triste porque te pasó esto, y la tristeza se puede manejar así, pero a lo mejor no nos enseñaron, pero hoy en día pues nos toca a nosotros como adultos responsables, pues eso, tomar responsabilidad. Hay, gracias a Dios, muchas cosas en internet que son muy valiosas, muchas herramientas, muchos programas como este, que podemos aprender y podemos pues conocer, ¿verdad? Y entonces nosotros ahora sí, transmitirlo a los demás, ya sean hijos, hermanos, con quien estemos conviviendo, pero pues pasarles información. Claro, y bueno, pues a ti te toca hacer tu parte, que ya la estás haciendo, porque si te quedaste hasta el final de este video es porque pues ya estás haciendo algo para mejorar tu bienestar emocional, pero te invito a que lo compartas también, a que lo compartas porque muchas personas pues necesitan o necesitamos hoy en día este tipo de material que nos ayuden a estar mejor con nosotros mismos, y al estar bien contigo mismo vas a estar bien con tu entorno. Así que te invito a que te suscribas al canal para que puedas estar al pendiente de los siguientes videos, que lo compartas, que le des like y todo lo que tú ya sabes que tienes que hacer. Y pues estés al pendiente para vernos en nuestro siguiente programa. Así que saludos. Gracias por acompañarnos. Estén todos muy bien. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Vive en libertad.